Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Ahorita ya no sé si tengo frío o calor. Los que me conocen saben que no uso chamarra ni chaleco, pero a lo mejor son por los nervios. Le pregunté a un hermano muy amado, oye, le digo, ¿y cuánto tengo que predicar? Le digo, ¿cuánto tiempo? No, pues tanto tiempo. ¿Y cuánto es eso? Me dijo. Bueno, en la práctica, me dijo, son 7 hojas, me dice. En letra Arial, tamaño número 12 en Word. Bueno, pues aquí está mi Word. Y salieron como 11. Pero pues en el Word se acomoda más bonito, ¿no? Esperamos terminar en tiempo. Téngame paciencia. ¿Te gozaste con los cantos, hermano? Amén. ¿Pusiste atención a las letras? Amén. ¿Cuál canto tienes preparado para hoy en la noche? ¿Ya tienes escogido alguno? Me fascinaron todos, ¿no? Pero un par de ellos. Y sobre todo que van acorde con lo que voy a compartir. Sin duda, el Espíritu Santo está obrando. ¿Cómo dejaste tu casa? ¿Limpia? Los que van a recibir familia, visitas. Esto. Ya está marinándose la pierna, ya están envueltas las pechugas. ¿Sí encontraste carne? ¿O te va a pasar como a mí, que ya tengo todo y se me olvidó las tortillas para la carne asada una vez? ¿No? Quizás estamos pues siendo llevados muchas veces como iglesia arrastrados por el mundo, ¿no? Tenemos libertad en el Señor de celebrar la Navidad y debemos de hacerlo de una manera correcta. Es un día que debe de, gracias hermano, se debe de reverenciar, de recordar al Señor y lo que Él ha hecho. Quiero, antes de orar, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos desconecte de la Navidad del mundo, y nos conecte con la Navidad de las Escrituras. El pasaje de hoy no va a estar basado en la lectura, que no fue un error. Simplemente ese pasaje que leímos de Lucas 2, del 1 al 7, es para dejar manifiesto que el Señor ya vino, que el Señor nació ese día. Eso no lo vamos a poner en tela de juicio el día de hoy. El Evangelio de Lucas, o Lucas, me fascina. Un hombre que estuvo acompañando a Pablo en los viajes misioneros como médico. Hay la costumbre, dice la tradición, que era moreno, etcétera, ¿no? Pero me maravilla cómo, siendo él médico, quizás científico en aquellos entonces, buscando y aquí probando medicinas aquí y allá, escribe esto en Lucas 1:1. Me fascina siempre cómo empieza sus escrituras. Lucas escribió el Evangelio, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, y el libro de los Hechos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, dice Lucas, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. Así comienza Lucas. En el Evangelio de Lucas, el tema principal es Jesús el Salvador del mundo, ¿no? Y en Hechos, el tema principal pues son las obras del Espíritu Santo a través de los apóstoles, la iglesia primitiva. Y muchas veces nosotros que creemos en el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dejamos al Espíritu Santo a veces muy, muy de ladito. Pero, oh sorpresa, ¿no? Cuando empezamos a leer el Evangelio. Por ejemplo, Lucas 1:15
porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dice Lucas 1:35 al 37. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. El 37 dice: porque nada hay imposible para Dios, ¿no? El Espíritu Santo, nada hay imposible para el Espíritu Santo. Y el 1:41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y no voy a perder mucho tiempo allí. Quiero nada más enfatizar que si alguien le da un lugar especial al Espíritu Santo en su obra, es el que él mismo inspiró a los escritores de la palabra de Dios, es Lucas. En Lucas aparece 19 veces el tema, el punto Espíritu Santo, quitando de lado los otros espíritus y las otras palabras que también ahí menciona. Y vemos sobre todo el trabajo y la función de la función del Espíritu Santo, el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, precisamente en el nacimiento, la encarnación de Cristo, de cual hacía referencia de hermano Emilio, y en su primer ministerio, ¿no? 19 meses, y a lo último, ya en el 10:21, en el 11:13, en Lucas 12:10, en Lucas 12:12, vemos siempre ahí, ¿no? Me llamó también la atención 10:21 al 24, que no lo vamos a leer, pero cómo Jesucristo tiene comunión aquí en la tierra con el Espíritu Santo y con su Padre en los cielos. También en Hechos aparece la palabra Espíritu Santo 41 veces, ¿no? Entonces, esto es lo que nos enseña Lucas: Jesús, el Salvador del mundo, el Espíritu Santo, la salvación, el reino, arrepentimiento, gozo, oración y acción de gracias. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta el Espíritu Santo. Vamos a orar a Dios que su Espíritu Santo nos ayude a separar la Navidad del mundo de la Navidad de las Escrituras. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias esta mañana. Primeramente porque podemos estar de pie, que podemos estar contentos, Señor, podemos estar con libertad aquí, abriendo tu palabra y exponiendo tus verdades, que son ciertísimas, como lo dices por medio de Lucas, inspirado por ti, oh Dios. Ayúdame, Señor, esta mañana, que tu palabra sea escuchada, que sea reverenciada y que podamos ponerla en práctica el día de hoy, sobre todo, y todos los días de nuestra vida. Porque tú mereces, Señor, ser honrado, no solamente hoy, sino todos los días, hasta que el tiempo tuyo se acabe, Dios. Y eso jamás sucederá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pusiste atención a los cantos? Yo quiero hacer referencia a los cantos en la Escritura. Encontramos en Éxodo 15, si quieren apuntarnos, vamos a leerlos. En Jueces 5 y en 2 de Samuel 22. Son 3 cantos de muchos más, porque el libro de los Salmos pues está lleno de ellos. Cantos de actos redentores de parte de Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo, ¿no? En el Éxodo 15 tenemos el canto de Moisés. En Jueces 5 vemos la canción de Débora. Y en 2 de Samuel 22 vemos el canto de David. Estos cantos, hermanos, nos enseñan muchas cosas: la grandeza de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la redención de Dios, la protección de Dios a su pueblo Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Con calma puedes leerlos en tus aposentos. Pero estos actos, hermanos redentores, se desvanecen al compararlos con la encarnación de Cristo. Y en el Evangelio de Lucas tenemos el relato de 3 canciones que celebran la encarnación de Cristo. Me dicen los muy letrados: 4, hermano, 4. Sí, pero yo voy a hablar de 3. El que no voy a hablar, en el nombre en latín, viene en Lucas 2:14, la gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en lo alto o en las alturas. El canto que los ángeles pusieron, ¿no? Y algunos predicadores pues, mencionan como el primer himno navideño, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, que hoy entonamos una versión de este texto de la palabra de Dios. Pero hay otros 3 cantos que son conocidos también por las primeras palabras de cada canción en latín. El primero de ellos se llama el Magnificat, un canto o una porción de la palabra que le tenemos un poquito de respeto
miedo o sacatito para el conejo, como decimos, porque habla de María y nos recuerda a este canto cristiano, ¿no? Canto católico, y sentimos que nos acercamos al catolicismo, pero no debe ser así, hermanos. Si meditamos en este canto, el Magnificat de María, como se le conoce, que viene en Lucas 1, 46, 55, tenemos mucho que aprender de esta sierva del Señor. No tengas miedo que nos comparen con el catolicismo, es la verdad. Recordar que el catolicismo usa la misma escritura, añadido los libros, las cuales el canon cristiano pues ha rechazado. El segundo canto que vamos a hacer referencia o vamos a mencionar solamente es el Benedictus, la bendición de Israel, de Zacarías, ¿no? Este viene en Lucas 1, del 68 al 79. Y el tercer canto en el cual vamos a estacionarnos, y está basado la mayor parte de este mensaje del día de hoy, es el Nunc Dimittis de Simeón, el canto de Simeón, que viene en Lucas 2, 29 a 32. Entonces vamos a empezar a hablar de los dos primeros así de una manera muy breve, sin introducirnos mucho, pero si tú los lees versículo a versículo, manera pausada, vas a encontrar maravillosas cosas en las cuales te puedes gozar el día de hoy. Nos he escogido un canto, aquí te presento 3, que pueden dar gloria al Señor hoy. ¿Qué vamos a hacer, mis esposas? Vamos al mundo. Nuestra familia que no conoce a Cristo es parte del mundo. Si hoy en la noche estarás reunido con tu familia y todas creyentes, dale gloria a Dios. Pero seguramente tendremos inconversos entre ellos y es una oportunidad de mostrar a este rey encarnado, a este niño rey, que en su momento fue niño y fue niño rey. Yo he titulado este sermón en forma de pregunta, ¿no? Y esta pregunta es esta, ¿no? ¿Está el pesebre vacío? Así titulé este sermón. Y te hago otra pregunta, hermano. ¿Cuál es tu gozo? ¿En dónde se encuentra tu gozo, hermano, hermana? Y vamos a ir inmediatamente a Lucas 1, al canto de María, el Magnificat. El contexto viene cuando el Señor le dice a María que va a tener un hijo y ella le empieza a hacer preguntas y al final de cuentas el ángel le da tranquilidad, paz, ¿no? Diciendo que para nada del Señor es imposible. Incluso tu parienta Elizabeth está embarazada. Elizabeth decide pasar su embarazo encerrada por cuidados, por lo que tú quieras, ¿no? Por la risa de la gente, porque era una mujer anciana. Y al final de cuentas en su palabra de Elizabeth dice que el Señor le ha quitado esta afrenta a poderle dar un hijo a su esposo, ¿no? De acuerdo a la cultura, pues era mal visto no poder tener hijos. Y cuando llega María, vemos el Espíritu Santo en el niño Juan, en el vientre. Salta, ¿no? Cuando viene María y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ese viene el versículo que a veces le tenemos miedo, ¿no? Dice... El versículo de Lucas 1:42, y exclamó a gran voz Elizabeth, ¿no? Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación de mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Elizabeth dijo esas palabras llenas del Espíritu Santo. Y María le contestó, María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por eso la pregunta, ¿dónde está tu gozo, hermano? ¿No? Ese es el canto de María, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Y continúa el canto hasta el versículo 55. María se sintió abrumada por haber sido seleccionada para ser la madre del Mesías. El santo Dios le dio ese privilegio indescriptible. María celebró el impresionante poder de Dios. María declaró que Dios derrotó a los pecadores y orgullosos de su trono en este canto. Ella entendió que este bebé estaba unido a las expectativas de Israel. Él nació con el cumplimiento, la plenitud del tiempo, pleroma se le llama, en el tiempo exacto, como dice Gálatas 4:4. Él nació en el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto hechas al padre Abraham. De esto habla el canto de Magnificat de María. Invito a que lo leas, lo medites. Si eres músico, ponle melodías
Hay muchos cantos sacados de estos pasajes. El segundo es el Benedictus. Aquí viene, esto lo podemos encontrar en Zacarías, ¿no? Viene desde el 68 al 79. Bendito el Dios de Israel, empieza Zacarías. Si tenemos el contexto, estaba sirviendo Zacarías como sacerdote y se le declara a un ángel que va a tener un bebé. No le creyó y quedó mudo, ¿no? No vas a recuperar el habla, por cuanto no creíste hasta que este niño nazca. ¿Se imaginan 9 meses el nacimiento de Juan y todavía esperar los 7 días, 8 días de purificación de su esposa? Y cuando estaban a punto de, cuando fue circuncidado, la tradición pues es ponerle el nombre en ese día, y único hijo y adulto, se va a llamar Zacarías. No, dice Juan, porque no podía hablar todavía, ¿no? Y agarró una taletilla y escribió Juan. Ah, ok, Juan, se quedaban asombrados. Pero cuando recuperó el habla, dice que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. El niño, refiriéndose a su hijo, profeta del Altísimo, será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y luego dice el 68, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿No? Ahorita hermano Emilio hacía referencia a esta estrella, ¿no? Y cómo aquí Zacarías le da este nombre, este sinónimo al Señor Jesús, ¿no? La aurora, nos visitó de la aurora. Zacarías hace énfasis, hermanos, enfocó en la visita de Dios. La palabra visita se deriva del verbo del cual se traduce el sustantivo obispo, ¿no? Que significa algo que mira atentamente o algo que está siendo examinado. En 1 de Pedro 2:25, apúntale por ahí, Pedro le da también un nombre al Señor: obispo de vuestras almas. Cristo vino a visitarnos, a ver nuestra condición como hombre, ¿no? Los judíos anhelaban el día en que el Señor mismo los visitaría. Temían el cómo sería, pero lo esperaban, pues sería un día de redención. Zacarías celebró el nacimiento de Cristo como una visita redentora de Dios, y al igual que el Magnificat de María, relaciona la venida con las promesas del pacto hechas a Abraham. Con respecto a Juan, Zacarías explicó la obra de salvación implicaría remisión de pecados. ¿Qué es la remisión de pecados, hermanos? Tiene que ver con el perdón de nuestra culpa. El propósito de Cristo es eximir, liberarnos de esta deuda por nuestros pecados. Se cumple esto en la cruz. Lejos el pecado de nosotros en la obra de Cristo. Y viene ahora el tercer canto, el Nunc Dimittis. Y vamos a leerlo desde el versículo 21 hasta el 35. Y ahí vamos a estacionarnos en lo que resta de este mensaje. Dice Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley, el del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu,
Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo. Aquí empieza el canto en este versículo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hasta ahí el canto, pero continúa el texto. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y de ahí hacia abajo, hasta el resto del capítulo, habla de Ana, ¿no? Esta anciana profetisa que vivía en el templo. Pero vamos a concentrarnos en este canto. El Nunc Dimittis, despide hoy a tu siervo. El contexto lo encontramos en el mismo pasaje, en el 21-24. El versículo 21 es circuncidar al niño al 8º día. Cristo, hermano, no solamente vino a cumplir las promesas o las profecías de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también vino a cumplir la ley. Sus padres querían cumplir la ley. Vemos a Cristo cumpliendo la ley de bebé, ¿no? Circuncidado al 8º día, ¿no? Era el primogénito, el varón que abre la matriz, a eso se refiere, al primogénito, ¿no? Y cumplió la ley, pues desde su nacimiento, ¿no? Y vemos a Cristo sometido a la ley judía. Y esto lo encontramos en Gálatas 4:4. Si pueden acompañarme, por favor. Dice Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos a Cristo, al Rey de gloria, al Padre eterno, a este príncipe de paz, el dueño de todo, el que escribió la ley, obedeciéndola, sujeto ante su misma ley para cumplirla a la perfección y a la cabalidad. Pues sabemos por las Escrituras que Cristo cumplió la ley, Él jamás pecó. Vamos a ir ahora a Génesis 17, versículos 10 al 12. Génesis 17, 10 al 12. Y también vayan buscando Levítico 12, del 1 al 2. Dice el versículo 10 de Génesis 17: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre nosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Y vamos entonces ahora a Levítico 12, versos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y de él a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días desde su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá, dice el 4, 33 días purificándose en su sangre, y ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplidos los días de su purificación. Y si diera luz la hija, dice el versículo 5, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Sale? Y sigue el 6 también, porque viene parte del contexto. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Y esta es la ley para el que diere luz a hijo o hija, ¿no? Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote
hará expiación por ella y será limpia. Y este es el contexto, es todo lo que José y María estaban haciendo. Pasaron sus 7 días, al 8 días circuncidaron a Jesús. Entonces vemos aquí un niño ya de 40 días, ya María ha cumplido también lo que la ley demanda, y vemos la condición económica también de la familia de Jesús. Sus padres terrenales solamente llevaron 2 pichones, no tenían para el cordero. A esta hora de la condición vemos desde el mismo nacimiento de Cristo la misma palabra, pues contradiciendo ¿cómo se llama? El evangelio de la prosperidad. Pero llega en el cumplimiento de la ley José y María y presentan y se purifican, y el sacerdote hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces vemos aquí en el versículo 25 que llega, dice: he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No vas a encontrar otro pasaje de las Escrituras que hable acerca de Simeón. Un Simeón pues era un tipo común, ¿no? Un tipo común y cualquiera, ¿no? Con 2 características de cualquier cristiano debe tener: sencillo, justo y piadoso, ¿no? Pero tenía una tercera característica, ¿no? Esperaba la consolación de Israel. Y lo más importante, hermano, que también nos debe de caracterizar con este Simeón: si has creído en Cristo, dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Vemos aquí el Espíritu Santo obrando. Vemos por las Escrituras que el Espíritu Santo vino a los creyentes hasta en el tiempo de los Hechos, en la fiesta del Pentecostés. Pero Simeón tenía este privilegio desde antes, y por obra del Espíritu Santo le fue revelado estas cosas. Por las Escrituras entendemos y aprendemos que el pueblo de Israel iba a estar gobernado por Roma, ¿no? Por un imperio. Y luego le dice el Espíritu Santo a Simeón que no vería la muerte hasta que no viera al Salvador. La Escritura dice que era un anciano. Entonces, pues aquí está Roma, ya estoy viejo. Pues ya me imagino al pobre Simeón, ¿no? Todos los días se asomaba al templo, y otra vez iba al templo. ¿Será este día hoy, Señor? Y iba al templo, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo le dijo: levántate y ve, hoy es el día. Y se encuentra este hombre justo y piadoso y lleno del Espíritu Santo, que estaba esperando la consolación de Israel. Pues el Espíritu Santo, dice el versículo 26, se lo había revelado, ¿no? Que no vería la muerte antes de que viese el ungido. Y movido por el Espíritu Santo, dice el 27, vino al templo. Y cuando los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Vemos aquí a este Simeón. Pero ¿qué es esto de la consolación de Israel? ¿Qué es lo que estaba esperando Simeón de acuerdo a la consolación de Israel? Él esperaba la consolación de Israel, y pues eso debe llamar nuestra atención. Ahí en el versículo 36-38, en el mismo capítulo, habla de Ana, y el versículo 38 dice que ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. ¿Quiénes esperaban la redención de Israel? Ahí adelantito, un capítulo más, en Lucas 3:15, cuando ya está el ministerio de Juan el Bautista, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías. Hermano, había un grupo de verdaderos judíos, la verdadera religión judía, comunes y corrientes, esperando este día, la redención de Israel. No los fariseos o los saduceos o los principales, a excepción de Zacarías, que estaba trabajando como sacerdote, se estaba sirviendo como sacerdote, que también eran de los que esperaban la redención de Israel, la consolación de Israel. Vemos a los primeros seguidores de Cristo también, cómo Juan les dice: Él es el bueno, síganlo a Él. Estaban esperando la que es la
consolación de Israel. Y hablamos mucho de los 400 años de silencio, donde no hubo revelación. Y esta tiene un propósito único, hermanos. Que después de tanta oscuridad, vino al mundo gran luz en la persona de Cristo. Asocian la palabra silencio con oscuridad. Y Cristo vino. Pero había un remanente de Dios, movidos por el Espíritu Santo, esperando el día de la consolación de Israel. Estos eran los representantes de la verdadera religión de Israel. El Espíritu Santo señala a gente común, dándole información importante. Hermano, tú eres creyente, eres una gente común, y el Espíritu Santo te ha dado una revelación importante, y la revelación más importante la tenemos en las Escrituras. Tú y yo sabemos más que estos hombres, así que no tenemos una excusa. ¿Estás esperando tú la redención, la consolación de Israel? ¿Será este el Cristo? Decía. Dios tiene a los suyos, hermanos. Dios siempre tiene testigos. Juan Carlos Ray, J.C. Ray, escribió respecto a Ana y Simeón. Si ellos, dice, con tan poca ayuda y tantos desalientos vivieron una vida de fe, ¿cuánto más nosotros al tener una Biblia terminada y un evangelio completo? Exhorta al hermano, luchemos como ellos para caminar por fe y mirar hacia adelante. Dios tiene por ahí entre las iglesias a muchos Simeones, a muchas Anas, hermanos. No estamos solos como a uno de los profetas se considera, ay, no hay más que yo. No, tengo como 150, dijo el Señor. No te sientas la última coca del desierto. Hermanos, no estamos solos. Tenemos muchos Simeones y muchas Anas. Pregunta mía, ¿cuántos Simeones y cuántas Anas hay aquí? Dispuestos a cantar esta noche al Señor para testimonio con sus familias inconversas. Notemos la obra del Espíritu Santo en esta historia, hermanos. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón de manera notable. El Espíritu Santo no había sido dado, ¿no? Eso ya lo dije, ¿no? Veamos que el Espíritu Santo guía a Simeón que fuera al templo en ese día y a la hora precisa, como leíamos en la parte A de Gálatas 4:4, en el tiempo preciso. Simeón se mantenía con la expectativa de la consolación de Israel. Hoy es el día, Simeón, ve. El tema de la consolación, hermanos, es usada por los profetas en todas las profecías. Cuando alguien necesita consolación, hermanos, ¿tú necesitas consolación? ¿Necesitas ser consolado? ¿Acaso estaba triste Israel? Si Dios les había prometido consolarlos, aliviar su dolor y sus cargas, el pueblo de Israel esperaba un gran emperador, el Mesías, para vencer sus conquistadores al Imperio Romano. Ese Mesías reinaría y vencería a sus opresores, entendiendo mal las profecías. Más que el texto dice que el texto aquí en Lucas 2 dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Acompáñenme a Isaías 25:9, hermanos. Dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y vayamos ahora a Isaías 40, hermanos. El mismo título del capítulo, Jehová consuela a Sión, que es Jerusalén. Dice el versículo 1, y vamos a leerlo con ímpetu, con gozo, con ánimo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama del desierto, refiriéndose a Juan, preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y que toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión.
Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y he aquí su recompensa viene con él. Su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, y llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Es la profecía de Isaías 700 años antes del nacimiento, del cumplimiento de la llegada de la redención, de la consolación de Israel. Hermanos, hay que recordar que Israel sufrió exilios, conquistas, muchas tristezas, mas Dios les ha dicho, consuélese. Permítanme decirles desde Isaías y vean cómo sucederán las cosas. Simeón esperaba ese cumplimiento, mas sin embargo esto no significaba el fin de los problemas y el ser oprimidos y gobernados, en este caso por Roma. Por las Escrituras, hermanos, sabemos cuándo sucederá esto de la consolación, y esto no es sino en la segunda venida de Cristo. La primera venida tuvo su propósito divino, su propósito precioso, se cumplió. Cristo corrigió el problema del pecado. Él murió en la cruz. Su iniquidad, la iniquidad de Israel ha sido quitada. Pero hay partes que se cumplirán hasta la segunda venida de Cristo. Lo que vio Simeón es una consolación en parte, hermanos, pero aún falta que Cristo venga de nuevo. Nosotros podemos decir, soy salvo. Nosotros podemos decir, Cristo murió. Pero hermanos, aún no estamos en el cielo. Hay cosas que el Señor en su plan perfecto tiene preparados y tenemos esperanza, ¿no? Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales, dice Efesios 2. Estamos de una manera ya. Él ya pagó por nuestros pecados. Tenemos nuestros pasaportes. Somos ciudadanos del cielo, pero aún no estamos allá. ¿O acaso no hay en ti aflicción? ¿O acaso no hay en ti tristeza? ¿No sientes dolor? ¿No tienes problemas? ¿No hay guerras entre tu familia? Aún hay penurias, hermanos. Ya somos consolados, tenemos esperanza, pero esta será plena en el cielo. Tenemos consuelo. Dios cumple sus promesas. Hoy nosotros, por las Escrituras, sabemos más que Simeón, que dijo, ya puedo morir. Listo, Señor, llévame. Ya vi al Salvador. Nosotros, hermanos, no solo debemos ir, mirar el pesebre, sino también debemos de mirar la cruz, y no solo la cruz, sino también la resurrección. ¿Y dónde está este niño hoy? ¿Qué hacer con esta palabra que conocemos? ¿Qué hacer con la palabra de Dios y sus promesas? Las promesas en las profecías antes del cumplimiento, hermanos, debemos ponerlas en nuestro corazón. Cristo vendrá sin duda y traerá paz y consuelo, como lo dice Isaías 49:12. ¿Será hoy? ¿Estás como Simeón, Ana, Zacarías y aquellos con Juan el Bautista esperando la redención, la consolación de Israel? ¿Tu consolación, hermanos? Hay un énfasis en la Escritura, hermanos, consolar, ¿no? Un propósito. Hoy hay un remanente que le cree a Dios esperando esta consolación. ¿Anhelas la segunda venida de Cristo, hermanos? ¿Le estás sirviendo a Cristo en obediencia? Él te salvó, hermano, y murió por ti. Israel tenía motivos de tristeza. La consolación había nacido. El propósito de la iglesia es predicar la esperanza de Israel, hermanos. En Hechos 28:20. Acompáñenme a Hechos 28:20, hermanos. Esta misma palabra también fue profetizada. Vemos aquí a Pablo hablando. Y dice la Escritura en Hechos 28:20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel, por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Recuerden cuál es la posición de Pablo encadenado en sus últimos días. Y él
dice que su esperanza era esta, ¿no? Y que por eso soportaba, porque él también estaba esperando la consolación de Israel. Esta es la esperanza de la Navidad, hermanos, del consuelo de la Navidad, que Dios ha traído consuelo en Cristo. También ese es el ministerio de la iglesia. Si no existiera o no tuviéramos tal esperanza o estuviéramos esperando la redención de Israel, ¿qué propósito o por qué motivo estaría yo aquí y mis hermanos predicando a través de la historia? Pero apenas estamos en el preludio, hermanos. Apenas se están preparando los instrumentos, afinando las guitarras. Vamos al encuentro de Simeón con Jesús. Versículos 27 y 28 de Lucas 2. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, dice el 28, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Esta palabra de que él lo tomó en sus brazos me recuerda la escena de la película de Lutero. ¿La han visto? Cuando Lutero estaba dando su primera misa y tenía aquí la hostia católica y derrama el vino, la sangre de Cristo, ¿no? Ellos creen literalmente que la hostia es el cuerpo de Cristo y la sangre es literalmente, el vino es literalmente la sangre de Cristo. Y eso le causaba un terror a Lutero, ¿no? Pero Simeón tuvo este privilegio tremendo. Tener al Hijo de Dios en sus brazos. ¿Imaginan? Poderle, la Escritura no lo dice, pero pues probablemente hasta haya besado su frente. Ver el rostro de Cristo, ese es un gran privilegio. Nosotros también tenemos un privilegio como Simeón. Podemos ver a Cristo a través de las Escrituras y el Espíritu Santo nos revele y creamos y nos traiga en fe a seguirle, a creerle, a arrepentirnos y vivir para Él y por Él por toda la eternidad. Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y empieza el canto. Ahora pues, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Vio a Jesús o vio la salvación? Las dos cosas, hermanos. Vio a quien realmente es la salvación. Jesús es la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la salvación personificada, hermanos. Jesús salvó al pueblo del pecado, murió en la cruz. Él es el glorioso Jesús. No nos quedemos, hermanos, en el niño en el pesebre, sino en el verdadero propósito de la encarnación, la salvación de los pecados. Él salva a su pueblo de los pecados. Cristo el Mesías, el niño en el pesebre, del cual cantó María, los ángeles, Zacarías y ahora Simeón, vino a redimir al pueblo de Dios de sus pecados. ¿Puedes entender la emoción de Simeón gritándolo y cantando a los presentes? He visto tu salvación. ¿Has visto tú la salvación de Cristo, hermano, en tu vida? Se te ha revelado Cristo por medio de la palabra. Te ha traído el Espíritu Santo con poder a vida y a fe. ¿Has creído en esta salvación? El conocimiento de la palabra, hermanos, más la fe que tenemos es suficiente para llenar tu corazón y el mío de gozo, al igual que Simeón. Por eso la pregunta es ¿cómo vemos a Jesús hoy? ¿Y cómo reaccionamos ante la maravilla de la Navidad bíblica? ¿Qué te deslumbra de la Navidad, hermanos? ¿Qué mueble te compraste? ¿Te compraste tu celular, último modelo, la marca que te gusta? El aguinaldo, aquellos que tenemos un patrón. ¿Qué ropa vas a estrenar hoy? La cena que dedicarás esta noche. Hermanos, eso es bueno, no podemos negarlo. Pues trae satisfacción, es bendición del Señor. Tenemos libertad y podemos hacerlo. Pero estas cosas, hermanos, tú y yo sabemos que son pasajeras. Simplemente aprovechamos el fin de año, las aparentes ofertas. Y sí, somos jalados por el mundo y por toda la vana Navidad que el mundo celebra. Se acaba el año y hay que esperar otros 12 meses para la próxima Navidad.
Aunque Cristo, hermanos, no haya nacido en diciembre, y no quiero echarle a perder la Navidad a los niños, sino que entiendan que Cristo no nació en diciembre, es una fecha que hemos adoptado de acuerdo a la tradición. Lo que nos debe apasionar, deleitar en gozo extremo es que Dios nos dio a su Hijo, hermanos. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo debe ser adorado, hermanos, todos los días, todos los meses, horas, y no solo en diciembre. El creyente tiene motivos para celebrar todo el año. ¿Celebras a Cristo, hermanos, todos los días de tu vida? Cristo es digno de ser adorado y celebrado siempre. Así, mi hermano, vamos a celebrar la Navidad, con el que el Señor te ha provisto. Esta noche, como Dios te lo permita, con gozo a tope, como Simeón, y en obediencia. Mis ojos han visto tu salvación. Yo voy a celebrar la Navidad en familia porque mis ojos han visto la salvación de Dios. ¿Tú has visto la salvación de Dios, hermano? Simeón no vio los milagros de Cristo, no escuchó una de sus enseñanzas acerca del sermón del monte y del reino de los cielos. Solo le fue revelado, lo tuvo en sus brazos, era la salvación y la salvación del mundo. Tuvo en sus brazos al Creador del mundo. María dijo, mi corazón se regocija en Dios mi Salvador, y Dios lo puso en su vientre. María reconoció que necesitaba un Salvador y Dios lo puso en su vientre. Qué gran privilegio. Tienes tu gozo, hermano, en este preciso momento en el Salvador, poderoso. ¿Qué dijo Zacarías? Nos ha levantado un Salvador en la casa de David su siervo. Los ángeles, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. En el versículo 31 y 32 vemos, hermanos, que dice, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y la gloria de su pueblo. Simeón, hermanos, vio esto, vio la salvación tuya y mía como gentiles que somos. No se limitaba, él era judío y dice el texto, no lo digo yo, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. No solo como observadores o como testigos del poder de Dios, como en el Antiguo Testamento, temían a Jehová a los otros pueblos por su poder, pero ese poder ha alcanzado a los gentiles, hermanos. Nos ha alcanzado a mí, a ti. Yo no sé cómo, pero el Evangelio llegó a México. Yo no sé cómo, pero estoy predicando hoy, esta mañana aquí, por la gracia y misericordia de Cristo para mi vida. Todos los pueblos, hermanos, en Apocalipsis 7:9 esto dice, ¿no? Toda nación, lengua, tribu, salvación, dada por Dios. También dice luz para la revelación a los gentiles. Isaías 49:6 y referenciado en Hechos 13:47. Vamos a leer Hechos 13:47, que es el mismo pasaje que Isaías 49:6. 700 años antes, y vemos esta profecía cumplida en la iglesia primitiva en Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te has puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, hasta México y más allá. Nos alcanzó la misericordia del Señor, porque así estaba prometido desde el principio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, les dijo Abraham. Y todo esto, hermanos, lo hemos cumplido en los brazos de Simeón. Mis ojos han visto tu salvación. Simeón, siendo judío, hermanos, ve más grande la gloria de Dios, y visualiza la salvación de Israel, más allá de Israel, perdón. Así que esta consolación de Israel también es tuya y mía. Hermano, no importa el tamaño de tus aflicciones, problemas, enfermedades o tristezas. La Escritura dice que Cristo enjugará toda lágrima, todas. Cristo es suficiente, hermanos. Cristo, la consolación de Israel y del mundo. Cristo es nuestra consolación. Cristo es nuestra luz, luz de México. Él es el Salvador. Demos gloria a Cristo, hermanos, como hemos cantado esta mañana. Y ya casi terminamos, hermanos. Cuando estaba preparando este sermón, el ensayo me salió en 1:07, ahorita llevo 47 minutos. Vamos ganando.
En el versículo 33, 35, vamos a sitiarnos ahí para terminar con gozo ante la admirable palabra del Señor. Y José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él, pues imagínense, ¿no? Entre ángeles, visitas, estos reyes de los cuales hablará más tarde mi hermano, en el sermón de la tarde, mi hermano Giovanni. Y todas las cosas que sucedían, pues ellos estaban expectantes, ¿no? Y estaban maravillados por todo lo que estaba sucediendo. A Simeón tomando al niño, viendo a Ana hablándole a todos, del niño, a todos los que esperaban la consolación de Israel, ¿no? Y Simeón bendijo a María. Bendijo a sus padres y se dirige a María, pues sabiendo, ¿no?, que José no estaría presente cuando estas cosas sucedieran. Y dijo a su madre María de manera profética: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Dice el 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermano, Simeón muestra el costo de la salvación. Él miró, esperaba la redención, la consolación de Israel, tuvo en sus manos la salvación. El Espíritu Santo se lo reveló, pero también el Espíritu Santo le reveló el costo de la salvación. ¿Cuánto costó la salvación tuya y mía, hermanos? Fue gratis, pero no barata. Es por gracia, hermanos, pero Cristo pagó el precio. También habla de la caída y levantamiento de muchos. Cristo es la roca de la salvación, hermanos. Cristo quebrantará tu corazón, si así Él lo quiere, para cambiártelo por un corazón de carne, para que vengas a la salvación. Pero el mismo Cristo te quebrantará eternamente en el infierno, si no vienes a Él. Cristo es el Rey, el Mesías, pero también es el juez. ¿Crees, hermano? ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Él te llevará a su Padre, pero también llevará a los que no crean, como dice Juan 3:16, al infierno. Solamente hay dos lugares para nuestra alma. Simeón anuncia la muerte del Mesías, la muerte de Cristo. Como dice Isaías 53:8, moriría por otros. Él cargó en la cruz el pecado de su pueblo. Solo así, hermanos, podríamos reconciliarnos con Dios, ¿no? Nació, pero vino para morir. Y para María, hermanos, sería una espada de dolor. Vio a su hijo ser traspasado y le dolió en su alma. Un trance que tuvo que lidiar. Esta sería su aflicción. ¿Qué hubiera pasado si Dios en amor hubiera quitado ese dolor? Si le hubiera quitado ese dolor a María, hermanos. María tenía que pasar por ese trance. Simeón se lo dijo. De no ser así, hubiera ido ella al infierno junto con todos nosotros, pues era necesario que Cristo muriera. Tenía que pasar ese dolor, esa espada, para que tú y yo podamos cantar y adorarle. Solo así el sacrificio eficaz nos salva. A Él sea la gloria. Cristo, por su muerte, hermanos, nos ha rescatado y nos ha reconciliado con Dios. Hoy, hermanos, tú y yo celebraremos, pero debemos esperar la consolación como Simeón. ¿Será hoy, Señor, cuando vengas? Por segunda vez. Debemos decir como el apóstol Juan, al término de su escrito en Apocalipsis 22:20, por obra del Espíritu Santo. Sí, ven, Señor Jesús. Yo tengo, hermanos, 3 preguntas, y una es el título del sermón. ¿Está el pesebre vacío, hermana? Yo te voy a decir algo, y no quiero derribar la Navidad de los niños que aman este pesebre. Yo también le amo ese pesebre. Gloria a Dios que sí está vacío, hermanos.
La segunda pregunta, ¿está la cruz vacía? Gloria a Dios que sí, hermano, está vacía. ¿Está la tumba vacía? Gloria a Dios que sí, hermanos. Pues ¿dónde pues está la salvación? ¿Dónde pues está Cristo? ¿Qué dice la Escritura? Sabemos que el Señor ascendió a los cielos y está a la derecha del Padre, ¿no? Se fue a prepararnos lugar, pero realmente es allí donde se encuentra el Señor. Hay muchos pasajes que nos dicen dónde verdaderamente se encuentra el Señor. Segunda de Corintios 13:5, Romanos 8:10, Gálatas 2:20, pero vamos a leer Efesios 3:17 y ya me lo terminamos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud y profundidad en las alturas. El 17 hace énfasis en dónde se encuentra Cristo hoy. Hermano, Cristo está en ti y está en mí, si es que has sido alcanzado por el Señor, si es que la consolación y la redención de Israel te ha alcanzado. Cristo está en ti y en mí. Y si alguno de aquí no tiene a Cristo en su corazón o no ha venido a creer en Cristo, hermanos, clama. No es casualidad. El Señor habla de tiempos precisos. Estás aquí por una razón y estás escuchando este mensaje por alguna razón. Ven, busca en las Escrituras, ponte de rodillas, humíllate, pídele perdón al Señor. Clama por esta consolación para tu vida. Clama por la redención de tus pecados. Es ahí, hermanos, donde está Cristo. No está en el pesebre. Cristo, hermanos, está en nuestro corazón. Dios, hermanos, nos ha hecho una especie de pesebre para que el Dios resucitado esté alumbrando en nuestros corazones y así poder nosotros alumbrar al mundo. Estamos alumbrando el mundo, hermanos. Vamos a alumbrar con Cristo esta cena que quizás nosotros presidamos o donde la vayamos a pasar. ¿Te has considerado un pesebre? Un pesebre transformado por la gracia y misericordia del Señor en nuestras vidas. Alumbremos, hermanos, con la luz de Cristo, nuestro Salvador. Antes de la alabanza leíamos, ¿no?, este pasaje que no lo traía en mente, Salmo 47:6, si no mal recuerdo. Cantad, cantad al Rey de Gloria. Cantad con inteligencia al Salvador. No recuerdo exactamente. Hermanos, aquí encontramos en Lucas 3 cantos de personajes bíblicos, hombres comunes y corrientes que esperaban la redención de Israel. ¿Cuál va a ser tu canto hoy en la noche? Sigue el consejo del Salmo 47, canta con inteligencia. ¿A quién vamos a cantar, hermanos, si no es al Rey de Gloria? El Salmo 24:8 dice, ¿y quién es este Rey de Gloria? Se refería a David, pero también señalaba a Cristo. ¿Quién es este Rey de Gloria que merece toda nuestra adoración, honra, hermanos, alabanza esta noche? ¿Quién es la consolación de Israel para ti? Cristo es la consolación, hermanos. Cristo vino, Cristo vivió, murió y resucitó. Y hoy está en ti. Tú decides si o haces como Simeón. Mis ojos han visto tu salvación. Hoy tengo a Cristo, familia. Vengan a Cristo. Él tiene el regalo de la vida eterna, hermanos. Nada de esto lo merecíamos. Merecíamos muerte. Mas sin embargo, en su gracia, en su misericordia, en su plan perfecto, sin merecerlo, nos escogió a ti y a mí, gente común y corriente. No hay nada especial en nosotros, simplemente la gracia y la misericordia de Dios. Gracia y misericordia que debemos de compartir con los demás.
Es todo lo que tengo que decir esta noche, hermanos. ¿Quién es este Rey de Gloria que nació? Vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te alabamos y te damos muchas gracias, Señor, este día. Este día es para ti, Señor. No nos interesa, en lo personal no me interesa, Señor, cuándo naciste, pero en mi corazón y por las Escrituras y porque has puesto la fe en mí, Señor, sé que naciste, sé que moriste, Señor, y que has resucitado, Padre, y estás esperando el cumplimiento del tiempo para tu segunda venida, Señor, para que jugues toda alma, toda tristeza, todo dolor que hay en nuestras vidas, Señor. Solo te pido, Padre, que nos quites el gozo de la salvación y que podamos compartir a los demás, Padre, de tus proezas, de tus grandezas, y cantar como María, cantar como Zacarías, y cantar como Simeón. Mis ojos han visto la salvación. Mis ojos han visto tu salvación. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Todas estas, Dios, eternas. Te alabamos, Señor, hoy y siempre, Padre. Gracias por esta preciosa y verdadera Navidad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.